Mientras Kenyon reevaluaba su teoría, nuevos descubrimientos bioquímicos debilitaron más aún su convicción de que los aminoácidos se organizaran ellos solos para formar proteínas. Cuanto más efectuaba mis propios estudios, incluyendo un período en el Centro de Investigaciones Ames de la NASA, tanto más evidente se hacía que había múltiples dificultades con la explicación de la evolución química. Y el posterior trabajo experimental demostró que los aminoácidos no tienen la capacidad de ordenarse a sí mismos para formar ninguna secuencia biológica con significado. Enfrentado a crecientes dificultades con su propia teoría y a un creciente cuerpo de datos científicos acerca de la importancia del ADN, Kenyon se vio forzado a hacer frente a la absoluta necesidad de la información genética. Cada vez más pensaba en la alternativa que se presentaba en la crítica y en el enorme problema que todos los que trabajamos en este campo habíamos descuidado de afrontar, el problema del origen de la información genética misma. Entonces tuve que reexaminar toda mi posición tocante a los orígenes. Para Dean Kenyon, un nuevo interrogante llegó a ser el foco de su investigación en pos del origen de la vida. ¿Cuál era la fuente de la información biológica en el ADN? Si se podía llegar al origen de los mensajes codificados dentro de la maquinaria viviente, entonces habríamos dado con algo intelectualmente mucho más satisfactorio que esta teoría de evolución química. Kenyon se daba cuenta de que las alternativas se iban reduciendo. Para la década de los 70, la mayoría de investigadores rechazaba la idea de que la información necesaria para construir la primera célula se produjera por mero azar. Para comprender la razón, consideremos la dificultad de generar un par de líneas del Hamlet de Shakespeare dejando caer letras del juego Scrabble sobre una mesa. Luego, pensemos que las instrucciones genéticas específicas para construir las proteínas ni del organismo unicelular más simple llenarían cientos de páginas de texto impreso. Los biólogos serios que estudian el origen de la vida no creían que ésta hubiera surgido solo al azar. Se imaginaban a la selección natural actuando sobre variaciones al azar entre compuestos químicos para producir la primera vida. Pero había un problema con esta propuesta. Por definición, la selección natural no podría haber funcionado antes de la existencia de la primera célula viva. Porque solo puede actuar sobre organismos capaces de reproducirse, las células dotadas de ADN que pasan sus cambios genéticos a generaciones futuras. Sin ADN no hay autorreproducción, pero sin autorreproducción no hay selección natural, de modo que no se puede usar la selección natural para explicar el origen del ADN sin dar por supuesta la existencia de aquella misma cosa que se está tratando de explicar. El azar, la selección natural y su propia teoría de autoorganización, todo había fracasado para explicar el origen de la información genética. Ahora Kenyon veía solo una alternativa. No hay ni la más ligera posibilidad de un origen evolutivo químico, ni siquiera para la más simple de las células. De modo que el concepto de un designio inteligente de la vida me resultó inmensamente atractivo y con mucho sentido, ya que coincidía estrechamente con los múltiples descubrimientos de la biología molecular. En los años transcurridos desde el rechazo de la evolución química por parte de Kenyon, la ciencia ha desvelado los detalles de todo un sistema de procesado de la información que lleva la marca del designio inteligente. Con animación por ordenador podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras del ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo.
En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína. Otra máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en dos partes llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y luego son ensamblados en cadenas a menudo de cientos de unidades de longitud. Su orden de secuencia determina la clase de proteína manufacturada. Cuando se completa la cadena, se transporta desde el ribosoma a una máquina con forma de barril que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función. Después que la cadena queda doblada como proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita. Uno se queda totalmente asombrado al percibir a esta escala un aparato tan finamente ajustado, un dispositivo que lleva la impronta de un diseño y producción inteligentes. Y tenemos los detalles de un inmenso y complejo ámbito molecular de procesado de información genética. Y es precisamente en este nuevo campo de la genética molecular que vemos la evidencia más convincente de designio en la Tierra. Cuando observo máquinas moleculares o el proceso increíblemente complejo por el que se dividen las células, debo preguntarme, ¿es posible que haya una inteligencia detrás de todas estas cosas? ¿Que haya un plan y un propósito para esta estructura? La ciencia debería ser una investigación en búsqueda de la verdad acerca del mundo. En tal caso, no deberíamos prejuzgar lo que pudiera ser verdad. No deberíamos decir, no me gusta esta explicación, pues la dejo de lado. Cuando topamos con un enigma de la naturaleza, deberíamos aplicarle todas las posibles causas que lo pudieran explicar. Uno de los problemas con la teoría de la evolución es que excluye artificialmente un tipo de causa incluso antes de que la evidencia haya tenido la posibilidad de hablar. Y la causa que se excluye es la inteligencia. Desde fines del siglo XIX, desde la época de Darwin, de hecho en parte debido a la obra de Darwin, El origen de las especies, los científicos llegaron a aceptar una definición de ciencia que excluye la posibilidad del designio como explicación científica. Y esta convención tiene un nombre. Se llama naturalismo metodológico. Y significa sencillamente que si uno va a ser científico, debe limitarse a explicaciones que recurran solo a causas naturales. No se puede invocar a la inteligencia como causa. Y sin embargo, constantemente deducimos la presencia de inteligencia. Es parte de nuestro razonamiento reconocer los efectos de la inteligencia. Consideremos, por ejemplo, estos jeroglíficos tallados en las ruinas de monumentos egipcios.
Nadie atribuiría las formas y ordenaciones de estos símbolos a causas naturales, como tormentas de arena o la erosión. Más bien, las reconocemos como obra de antiguos escribas, unos agentes humanos inteligentes. Un razonamiento similar nos lleva a concluir que las misteriosas figuras de piedra de la isla de Pascua no se formaron por la acción del viento y del agua durante largos espacios de tiempo. Tampoco pretendemos que las plantas puedan adquirir estas formas tan familiares sin alguna clase de conducción inteligente. Constantemente hacemos estas inferencias y sabemos que son correctas, pero la cuestión es, ¿en base a qué sacamos estas conclusiones? ¿Cuáles son los rasgos que nos permiten reconocer la inteligencia? En su libro La inferencia del designio, el matemático William Dembski ha hecho un importante avance en la comprensión del razonamiento acerca del designio. Dembski ha identificado los rasgos específicos de los artefactos que nos llevan a reconocer una actividad inteligente previa. Llegué a esto intentando examinar cómo razonamos acerca del designio, cuáles son los pasos lógicos que seguimos para llegar a la conclusión de que hay designio en algo. De modo que lo que estoy intentando es establecer unos criterios fiables, empíricos y científicamente rigurosos para decidir si algo es realmente resultado de un designio. Estaba examinando la lógica de esta cuestión y lo que descubrí es que se precisa de improbabilidad y de especificación, de la clase correcta de diseño, estos diseños objetivos. Según Dembski, los humanos detectamos correctamente la actividad de la inteligencia cuando observamos un objeto o sucesos sumamente improbables que además concuerda con un diseño reconocible. Precisamente es esta clase de diseño la que se encuentra en los Montes Negros de Dakota del Sur. Si uno viaja por el oeste americano, puede ver una gran diversidad de formas en las laderas montañosas, y la mayor parte no tiene ningún sentido. Son solo rocas dispuestas de diversas formas. Pero lo que no ve en laderas montañosas son los rostros de Lincoln, Jefferson, Roosevelt y Washington. Esto solo se ve en Dakota del Sur, y la razón de que estén ahí es que un escultor excéntrico quiso honrar a estos presidentes pasando la mayor parte de su vida tallando sus rostros en la ladera de este monte. Este diseño es improbable. Una ladera aleatoria es también improbable. Pero una ladera aleatoria no especifica nada. Pero sabemos que hubo 4 personas que fueron presidentes de los Estados Unidos, que tenían unos rostros determinados, y estos rostros en las montañas de Dakota del Sur concuerdan con los que aparecen en otras partes. Si miro los rostros, reconozco al momento que concuerdan con los de los 4 presidentes conocidos por las monedas o retratos en la National Gallery o por ilustraciones en libros. Y así comprendo que en el monte Rushmore no solo tenemos una configuración rocosa sumamente improbable, sino una que concuerda con un diseño dado independiente y que indica inteligencia de forma fiable. Así, tenemos probabilidad, especificación, es designio. En una playa, otro diseño improbable escrito en la arena ilustra cómo detectamos el diseño. Nadie inferiría que este mensaje fue escrito por el movimiento de las mareas. Al contrario, por las características de este diseño, identificamos las palabras como producto de la inteligencia. Este ordenamiento improbable también se ajusta a un diseño dado independientemente, esto es, las formas de las letras que reconocemos del alfabeto latino y las palabras que conocemos del vocabulario inglés. Y de este modo es la improbabilidad de esta disposición junto al hecho de que se ajusta a una pauta dada independientemente lo que lleva a la conciencia de que hay un designio. Esta ilustración sugiere que los criterios de William Dembski para la detección del designio, una pequeña probabilidad y especificación, son esencialmente equivalentes a información. El tipo de información presente no solo en imágenes, textos y secuencias numéricas, sino también codificada en software y en las ondas radioeléctricas. La capacidad de detectar información en transmisiones electromagnéticas ha posibilitado una singular búsqueda de inteligencia. Durante más de 3 décadas, astrónomos del programa SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre, han rastreado señales de radio del espacio exterior para intentar descubrir pautas llenas de información. Los radiotelescopios reciben ruido aleatorio o señales repetitivas producidas de modo natural por estrellas, galaxias y otros cuerpos celestes.
Pero los astrónomos reconocen que si llegan a identificar una señal portadora de información, esto confirmaría la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra. Algunos han especulado que una civilización extraterrestre podría haberse intentado comunicar transmitiendo mensajes en el lenguaje universal de las matemáticas, quizá mediante una pauta reconocible como una serie de números primos. Esto no se obtendría por azar. Se necesitaría complejidad o improbabilidad, muchísimos números primos y una pauta. Y tendría que ser justo la pauta adecuada, no la que uno imponga, sino una que esté ahí, objetivamente. Hasta hoy, el SETI ha fracasado en su intento de descubrir cualquier pauta o información que pudiera indicar inteligencia en una galaxia lejana. Pero en otro universo mucho más cercano a nosotros, los científicos han descubierto una gran riqueza de información dentro del núcleo de la célula viva. El ADN posee una estructura ideal para ser soporte de información. En las As, Ts, Cs y Gs, las bases de la doble hélice del ADN, hay capacidad para almacenar una prodigiosa cantidad de información. De hecho, no hay entidad en todo el universo conocido que almacene y transmita más información y de una manera más eficiente que la molécula de ADN. Una secuencia completa de ADN humano tiene 3.000 millones de caracteres individuales. El análisis de las zonas de codificación de la molécula del ADN muestra que sus caracteres químicos tienen un orden específico que les permite comunicar instrucciones o información detalladas muy parecido a letras en una frase o a dígitos binarios en un código de ordenador. Bill Gates ha dicho que el ADN es como un programa de ordenador, pero más complejo que cualquiera que hayamos podido desarrollar. Y si lo pensamos siquiera por un minuto, resulta una observación de lo más sugerente, porque sabemos que Bill Gates no emplea el viento ni la erosión ni generadores de números aleatorios para crear su software. Él emplea ingenieros inteligentes, ingenieros informáticos. Así, todo lo que sabemos en nuestra experiencia sugiere que los sistemas ricos en información surgen del designio inteligente. Pero ¿qué hacemos del hecho de que hay información en la vida, en cada célula viva de cada organismo vivo? Este es el misterio fundamental. ¿De dónde procede esta información? Durante los últimos 15 años, el filósofo y científico Stephen Meyer ha estado trabajando para dar respuesta a esta pregunta. Meyer ha desarrollado un argumento para demostrar que el designio inteligente proporciona la mejor explicación para el origen de la información necesaria para construir la primera célula viva. Forma parte de nuestra base de conocimiento que los agentes inteligentes pueden producir sistemas ricos en información, de modo que este argumento no se basa en lo que no sabemos, sino que se basa en lo que sí sabemos acerca de la estructura de causa y efecto del mundo. Hoy en día sabemos que no hay explicación naturalista, que no existe ninguna causa natural que produzca información. Ni la selección natural, ni procesos de autoorganización, ni el puro azar. Pero sí que sabemos de una causa capaz de producir la información, y es la inteligencia. Así que cuando alguien infiere designio por la presencia de información en el ADN, de hecho está haciendo lo que en las ciencias históricas se denomina una inferencia hacia la mejor explicación. De modo que cuando encontramos un sistema rico en información en la célula, concretamente en la molécula de ADN, podemos inferir que una inteligencia entró en juego en su origen, incluso aunque no estuviéramos allí, para observar el origen del sistema. El trabajo de Meyer sobre el origen de la información genética forma parte de un creciente alegato científico en favor del designio surgido de una reunión de científicos y filósofos en la costa central de California en 1993. Su objetivo era reexaminar una idea que había dominado la biología durante más de un siglo. Durante el proceso, concibieron una teoría que se ha conocido como designio inteligente. La gran promesa del designio es que nos da un nuevo instrumento y una explicación que pertenecen al conjunto de instrumentos de la ciencia. Las causas inteligentes son reales, dejan evidencia de su existencia. Y una ciencia sana es una ciencia que busca la verdad y que deja que la evidencia hable por sí misma. El argumento a favor del designio inteligente se basa en una observación de los hechos. Ahora bien, esta es mi definición de buena ciencia. Es observación de los hechos. Y cuando se observan los hechos como lo ha hecho Michael Behe, ¿qué es lo que se observa? Se observa este increíble diseño de complejidad interrelacionada.
Y la forma como llegamos a la conclusión de un designio inteligente para el flagelo bacteriano es la misma que para un motor fuera borda. En el fuera borda vemos cómo las piezas interactúan y sabemos que esto lo hizo alguien. El razonamiento es el mismo para las máquinas biológicas, de modo que la idea del designio inteligente es totalmente científica. Desde luego, puede que tenga implicaciones religiosas, pero no depende de premisas religiosas. Cuando observo la evidencia objetivamente sin excluir la posibilidad de designio, sencillamente el designio se destaca como la explicación más probable. Y por eso creo que es la correcta. Creo que el designio vuelve a estar sobre la mesa. Estos sistemas no pueden explicarse por ley natural. Y si buscamos la verdad, y realmente están diseñados, si hay que ser ingenieros de sistemas para comprenderlos, entonces, ¿cuál es el problema? Uno va a donde los datos le llevan. Y las implicaciones, sí, claro, tiene profundas implicaciones metafísicas, pero si así es, que así sea. Es una idea impactante que el universo sea racional y comprensible con la rúbrica de una inteligencia suprema que ha querido que este mundo sea comprendido. Y es algo que garantiza el programa de la ciencia, porque entonces uno puede contemplar el mundo y el mundo tendrá sentido. Si todo fuese simplemente un conjunto caótico, no habría motivo para esperar racionalidad. Pero si es el producto de una mente, entonces uno puede investigar, y la ciencia se convierte en ese maravilloso proyecto de resolver el rompecabezas donde uno puede esperar encontrar racionalidad, belleza y comprensibilidad, justo en el fundamento mismo de las cosas. Hace 150 años, Charles Darwin transformó la ciencia con su teoría de la selección natural. En la actualidad, esta teoría se enfrenta a un reto formidable. El designio inteligente ha suscitado un intenso debate acerca del origen de la vida sobre la Tierra, y para un creciente número de científicos representa un paradigma, una idea con el poder de, una vez más, redefinir los fundamentos del pensamiento científico. Durante el siglo XIX, los científicos creían que había dos entidades fundamentales, la materia y la energía. Pero al entrar en el siglo XXI, tenemos una tercera entidad fundamental que la ciencia ha tenido que reconocer, y es la información. Y con la biología de la edad de la información, crece la sospecha de que lo que estamos viendo en la molécula de ADN es realmente un artefacto de la mente, un artefacto de la inteligencia, algo que solo puede explicarse como producto de un designio inteligente.